Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya el día de hoy que estamos a 3 de junio del año 2020, les traigo un tema que ha sido motivo de muchísima controversia y es el uso lúdico de la marihuana o cannabis. Y les quiero dejar un preámbulo muy importante. Y el primer comentario que les quiero decir es que este video no refleja mi opinión personal, ni subjetiva, ni en términos de creencias, no es ético, no es moral tampoco, simplemente es un punto de vista que ha dicho ya nuestro Tribunal Constitucional en términos del uso lúdico de la marihuana y es una interpretación jurídica a la luz de los derechos humanos únicamente. Para opiniones personales nos podemos ver en otro foro, en otro tipo de conversación, pero aquí simplemente voy a manifestar aspectos jurídicos. Dicho lo anterior, quiero, primero de los 5 puntos, quiero establecer un preámbulo muy importante. Lo primero que les quiero yo comentar es que esto derivó de un amparo en revisión que puntualmente es el 237 diagonal 2014. Ese amparo en revisión fijó un precedente importantísimo en el derecho mexicano y sobre todo que tiene que ver con el uso de la marihuana porque eso fue lo que resolvió y lo que este amparo resuelve es el uso personal, lúdico, es decir, recreativo, no comercial de la marihuana es lícito por la tutela del derecho humano de libre desarrollo de la personalidad. Y es así como empiezo con los antecedentes más importantes. Les quiero comentar, la Ley General de Salud establece una serie de prohibiciones en materia de este tipo de sustancias. La autoridad responsable de ello es la COFEPRIS, sin perjuicio de algunas otras. Y el tipo de sanciones que hay son tanto administrativas como penales. Yo quiero ser muy didáctico, quiero ser de una manera muy sucinta, muy resumida, porque hay muchos videos en donde la gente tiene muchas dudas. La gente estoy seguro que no entiende la diferencia entre, oye, ¿qué significa que la Corte haya dicho algo? ¿Qué significa que el legislador haya dicho algo o el Congreso? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? Aquí en este video lo voy a resolver en 5 puntos sencillos, claros y precisos. Punto número 1. Derecho humano que se está tutelando es libre desarrollo de la personalidad. La Corte dice, si tú quieres consumir marihuana, bueno, lo puedes hacer porque tienes derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. ¿Dónde está contemplado este derecho humano? La respuesta es en la Constitución, no está contemplado expresamente, pero sí lo contemplan tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la jurisprudencia mexicana. De tal manera que este derecho, si bien no está en Constitución, tiene rango constitucional por estar en tratados internacionales. Y además también les quiero decir que la Corte ya ha emitido jurisprudencia donde habla de este derecho. Entonces este derecho está en criterios jurisprudenciales delineados o recortados por la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro Tribunal Constitucional. Y es importante entender que este derecho humano es el principio rector para fundamentar este amparo en revisión. Y lo primero que les quiero decir es el punto de han habido precedentes como por ejemplo libre desarrollo de la personalidad. En casos de infidelidad en el matrimonio, la Corte ha dicho no ha lugar a reparación del daño moral si una persona es infiel con su cónyuge. ¿Por qué? Por el libre desarrollo de la personalidad. Les puedo dejar aquí la interpretación constitucional que ha hecho la Corte para llegar a esa conclusión. También el matrimonio igualitario, el tema del amparo 6 diagonal 2008, donde se trató ya este derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, que en pocas palabras la Corte también dice cada persona puede hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceros. Un principio tan básico de entender que mi derecho termina donde comienza el tuyo y viceversa. Eso es un principio elemental. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad es el principio rector en el comentario del día de hoy. Y empiezo con los 5 puntos. Punto número 1. Es importante decir que la Corte divide su estudio en 2 puntos, el médico y el jurídico. Y médicamente, allegándose de expertos en la materia, concluye primero que no es una droga puente, que te lleve a otros escenarios de drogadicción con drogas químicas como por ejemplo LSD, por ejemplo cocaína, heroína, entre otras que causan una afectación mucho mayor que la marihuana al organismo.
También establece la Corte médicamente que no es tan adictiva y en pocas palabras prácticamente llega a decir no causa una adicción en términos importantes que no tenga el alcohol, que no tenga el tabaco. Y establece, dice, bueno, si permitimos el uso de sustancias y el consumo de sustancias que causan adicción, como incluso podrían ser sustancias que hay en alimentos, nada más que en menos cantidades, bueno, pues entonces no tendría lugar lógica, un razonamiento lógico a prohibir el uso de esta sustancia que es la marihuana o cannabis. Y también establece médicamente no causa un daño significativo a la salud en mayores de edad, de tal suerte que hay una justificación para hacerlo e insisto, estoy hablando de lo que dijo la Corte, no es mi opinión, no es mi criterio, no es lo que debe de ser según las creencias de las personas, algunos sí estarán a favor, algunos estarán en contra, pero estoy hablando estrictamente jurídico, lo que dijo la Corte en su interpretación. Y el estudio jurídico en este punto 1, el estudio jurídico que consiste en tutelar y vulnerar el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, que es muy importante entenderlo, como ya lo expliqué antes, que no está en la Constitución, pero que sí está en tratados internacionales y delineado en la jurisprudencia mexicana. Punto número 2. Limitantes al uso de la marihuana. La Corte establece fundamentalmente dos limitantes. Primero, menores de edad no pueden hacer uso lúdico de la marihuana. Y número 2, para conducir o manejar maquinaria o algún otro similar no estaría permitido. Así como se prohíbe conducir bajo el estado del alcohol, en ebriedad o bajo sustancias psicotrópicas, la misma prohibición aplicaría para la marihuana. Punto número 3. No es para comercializar. La Corte no autorizó ni legalizó la comercialización de marihuana. Por lo tanto, lo que estamos platicando hoy no es para sembrar, producir, cosechar, procesar, vender, comprar y distribuir marihuana. No lo es. Es únicamente para uso personal, lúdico o de recreación personal nada más. Quiero ser muy enfático en que se ha utilizado la palabra lúdico. Muchas personas no saben qué es lúdico. La palabra lúdico, según la Real Academia, es un sinónimo de juego. Y por juego, pues debemos entender para estos efectos como un uso personal recreacional, siempre y cuando no afecte a terceros, me ciña a los lineamientos que ha establecido la Corte y además sea únicamente para mí, nada más, y no afecte a terceros. Es muy importante establecerlo. Entonces, no busca comercializar, sino únicamente uso personal, lúdico o recreacional. Punto número 4 es jurisprudencia. Quiere decir, aquí vienen los matices que muchas personas no entienden como es normal. La jurisprudencia es un criterio interpretativo obligatorio para quien lo hace valer en un proceso judicial. Ejemplo, yo quiero hacer uso lúdico de la marihuana, alguien me lo prohíbe, me voy a un juicio, hago valer la jurisprudencia que ya estableció la Corte mediante este precedente y el tribunal ante el cual estoy yo litigando está obligado a hacerle caso a esta jurisprudencia que dice que la marihuana es de uso lúdico y que está permitido y que no deben de sancionarme ni penal ni administrativamente. Entonces, cuando decimos que es jurisprudencia, estamos diciendo que le será beneficioso únicamente a quien lo invoque en un proceso jurisdiccional o judicial. Si me lo quieren entender de manera didáctica, es beneficiosa la jurisprudencia para quien lo litigue o pelee en un tribunal. Bajo esa premisa lo entenderemos correctamente. Y punto número 5. Se busca una declaratoria general de inconstitucionalidad y eso es muy importante entenderlo porque en opósito o en contrario a lo que es la jurisprudencia, que la jurisprudencia beneficia únicamente a quien la invoca, en cambio la declaratoria de inconstitucionalidad, que yo ya hablé en este canal de ella, voy a dejarles por aquí donde ya hablé de la declaratoria. En la declaratoria lo que se busca es que se deje sin efectos una norma inconstitucional que ya tiene una jurisprudencia que dijo que esa norma era inconstitucional. Y entonces, cuando se hace esa declaratoria por la Corte, se deja sin efectos, pero no nada más para quien lo invoque en juicio, sino para todo mundo. Entonces, al hacerse nugatoria y nula esa norma por inconstitucional, ya no le sería aplicable a nadie. Esa es la diferencia entre jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad. Y es así como termino con estos 5 puntos que los resumo en el hecho de decir
que la Corte hizo un estudio bipolar, digamos, desde el punto de vista jurídico y médico. Número 2, que estableció limitantes para menores de edad y para manejo de determinados instrumentos, equipos o vehículos. Número 3, que no es para comercializar, sino para el consumo estrictamente personal, recreacional y lúdico. Número 4, que ya es jurisprudencia, quiere decir que es obligatorio para los jueces seguirla y obedecer este criterio para quien lo invoque expresamente. Y número 5, que se busca que sea una declaratoria general de inconstitucionalidad para que aplique a todo mundo, no nada más a quien lo invoque en un juicio. Y por último, lo que les quiero decir es que la Corte en su criterio establece dos puntos importantes al final. El primero es que no habla de decir, bueno, ya te dije que la puedes consumir para efectos personales, para efectos de recreación. Pero ¿qué pasa con la adquisición? Si me dices que está prohibido, eso sí sigue vigente, la comercialización, la compra, la venta, el almacenamiento de marihuana, ¿cómo la voy a conseguir? Me dices que la puedo consumir, pero ¿cómo la consigo? No sancionas el consumo, pero sí la comercialización. Entonces, ¿cómo me hago de ella? Primer punto, que no resuelve la Corte. Y número 2, ¿qué tipo de sanciones me exenta este criterio? Bueno, me exenta de sanciones administrativas como multas y 2, me exenta de sanciones penales, porque si se cometiera el delito estaría en ejercicio de un derecho, que es ese permiso, esa autorización que la Corte da, que me da ejercicio de un derecho en términos penales. Y eso es un excluyente de responsabilidad penal, y es por ello que no habría sanción ni penal ni administrativa según el criterio que resolvió en este amparo en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 237/2014, uso lúdico de la marihuana. Espero que hayan quedado resueltas sus dudas en este complejo tema de interpretación, un tema que se ha visto de aristas morales, éticas, profesionales, médicas, jurídicas, de muchos tipos, incluso en términos de seguridad pública. Espero que haya sido un precedente importante para abrir nuevos debates y se apunte hacia un uso racional del derecho y de este tipo de temas y tópicos tan interesantes. Nos vemos en otro video más. Muchas gracias.